es llave en mano. Es decir, todas estas modalidades no debieron haber permitido ninguna modificación y, sin embargo, en su periodo se excluye una modificación que supone, entre otras, la elevación del monto presupuestal. Y no sabemos si efectivamente, usted podría señalar que si esta al mismo tiempo supuso una correlación directa con el incremento de las áreas a construir. Ese es un tecnicismo ya, señor congresista, porque las modificaciones, las especificaciones lo manejan los técnicos, en el cual yo no puedo especificar. En relación a la modalidad del contrato, si esa suma alzada, llave en mano, entre otras especificaciones, debe usted saber que estas no debieron haber permitido modificación alguna. Cada obra tiene características propias. En ese sentido le puedo decir, por ejemplo, que igual fue la avenida 28 de Julio con avenida Tacna, en el cual se cambió totalmente mediante adendas. Por eso yo le digo, las especificaciones es un tecnicismo que yo desconozco en ese momento. ¿Tuvo usted conocimiento de que el expediente inicial se extravió? No tengo conocimiento. ¿No tuvo conocimiento tampoco durante el año, durante el 2014? No tuve conocimiento. Y dígame, ¿fue usted o conoce usted de que el expediente en algún momento fue consultado con el organismo correspondiente del Ministerio de Salud a efectos de modificaciones sugeridas en el diseño mismo y ejecución de la obra? No sé, pero ¿en qué periodo, señor En su congresista? periodo. En ese sentido, sí. Durante el periodo de su ejercicio como gobernador, se habría enviado el expediente de diseño arquitectónico a la DIGEIM para que sea evaluado y para que se respondan algunas observaciones, por ejemplo, en la sala de operaciones. ¿Tiene usted conocimiento de ese hecho? Sí, en ese sentido se hizo las consultas respectivas. ¿Y sabe usted que ese expediente se extravió? Del extravío no tengo conocimiento, pero sí tengo conocimiento de cómo se hizo el curso legal. Licenciado, usted conoce y desconoce muchas cosas. Nos ha dicho que durante los 11 meses de su gobernatura habría ido solo 2 veces a hacer la inspección del Hospital Lorena, siendo que esta obra era la de mayor volumen, de la mayor importancia, por tratarse de un tema vinculado a salud. Sí, señor congresista. Específicamente, yo creo que los técnicos, en este caso, están encargados de la supervisión. Existe una empresa consultora como también una empresa supervisora que es CECEL, en el cual tiene los parámetros suficientes para ver cómo está yendo la obra. Y también hay una empresa, una institución, que en este caso es Ingeniería de Obras en el Gobierno Regional del Cusco, quienes tienen las capacidades necesarias para ver cómo está yendo la obra. Pero fuera de eso, mi gobierno no solamente consiste en una obra, hubo más de 100 obras en lo cual tuvimos que ser dados por emergencia y tenía que supervisarse colegios, escuelas, carreteras y obras principales en el cual lamentablemente nos dejaron deshecho el gobierno regional. ¿Cuántas adendas se habían suscrito durante su periodo? Ahora, después de enterado, ¿usted nos podría decir cuántas adendas, cuáles son las modificaciones principales que se habrían hecho respecto del contrato inicial? Se suscribieron 2 adendas. Inmediatamente de conocer las adendas, la suscripción de las adendas, nosotros, como le digo, dimos parte a la Procuraduría para que haga los adeudos necesarios en este caso. Señora Presidenta, hasta ahí. Gracias, congresista Villanueva. Nosotros tenemos que insistir, señor Concha, porque cuando usted delega no solo la responsabilidad, más aún si se trata de alguien que va a disponer fondos. Al delegar usted adquiere el deber funcional de supervisar y usted no es una persona que desconozca los procedimientos de la administración. ¿No? Estamos hablando de alguien sin formación como para estar absolutamente consciente de cuáles son los deberes que se adquieren cuando se delegan responsabilidades, más si es de disposición y ejecución presupuestal. Usted es doctor en administración. Tiene, por lo tanto, todo el conocimiento de a qué conllevan determinados actos de disposición. Lo sabe. Por eso es que voy a insistir en el tema. Además de ser autoridad, usted conoce perfectamente de qué se trata. ¿Tiene algún documento de la empresa CECEL sobre la supervisión? ¿Lo pidió?
documento. ¿Sí? Que le haya pedido a la empresa CECEL sobre sus actos de supervisión. ¿Le ha pedido a CECEL usted en algún momento algún informe de supervisión? Le voy a rogar unos 5 minutos intermedio, doctora, por favor. ¿Me está pidiendo un intermedio? Sí, por favor. Ok. Antes de darle el intermedio, le voy a pedir que por favor identifique a la persona que lo está con información. Me gustaría que estemos plenamente identificados con respecto a quiénes somos los actores en esta sesión. Me acompaña el ingeniero Luis Pagán Cuenca. Él fue durante mi periodo gerente de planeamiento y presupuesto del gobierno regional. ¿En este momento tiene alguna relación funcional con el gobierno regional del Cusco? No. Pero fue funcionario en su gestión. Fue funcionario en mi gestión. Gerente de planeamiento y presupuesto. Sí, doctora, excelente gerente de planificación y presupuesto. Gracias, para registro. Sí, congresista Villanueva. Señor presidente, gracias. Para la suscripción de las adendas no hay duda que no solo, bueno, habiéndola suscrito solo el gerente, debía haber supuesto el visto bueno de otras gerencias, infraestructura, administración, asesoría legal. ¿Es esto cierto, señor René Concha? Está en lo cierto, eso es correcto, porque el trámite administrativo, el recorrido de los documentos tiene cualidades específicas. En este caso, Secretaría General, que es un ente importante en el gobierno regional, asesoría legal, infraestructura, gerencia general y fuera de eso los aportes para el adeudo necesario, que es gerencia de administración. ¿Y puede usted hacer recuerdo de los gerentes que estuvieron a cargo en el momento en que usted fue presidente y el momento en que precisamente hablamos del desarrollo y ejecución de la obra de Lorena? Sí. El gerente general, el ingeniero Juan Carlos Paredes Concha, el gerente de infraestructura, el arquitecto Ibar del Castillo, Gibaja, el asesor legal, José Antonio Olivares, director de administración o gerente de administración Dante Alarcón, yo creo que ahí termina el colorato. Y el ingeniero Pagán en ese momento… Solo una pregunta antes del receso más, para luego continuar. ¿Y todos estos gerentes fueron, digamos que, nominados con su confianza? Yo delego en este caso, o nombro al gerente general, y el gerente general trae su equipo. Y en algunos de los casos se me consulta a mí a quiénes poner en las diferentes gerencias y en las diferentes direcciones. ¿Y usted tenía relación con estos gerentes más allá de solamente el gerente general? Siempre hemos tenido una relación, siempre hemos tenido comunicación y, como les digo, cada semana teníamos un pleno, los fines de semana, los días sábados, un pleno para saber los avances de la obra, para saber cómo se estaban prácticamente manejando los criterios de valorización y también los adeudos que se tenía en el gobierno regional. ¿Y es posible que en esas reuniones semanales, hasta noviembre, 40, más o menos, o más, pudiera no informársele, no tener el indicio mínimo necesario para detectar que se habían suscrito 2 adendas o 3 adendas durante todo ese tiempo que suponían mayores valorizaciones, así como incrementos de plazos de construcción, entre otros? No se tenía el conocimiento, no se tenía la información. Es por eso de que incluso, según lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, uno de las adendas se encontró en una notaría. No estaba dentro del gobierno regional. Y usted considera entonces que habiéndose dado este conjunto de adendas, ¿tendría un carácter ilegal estas adendas? Todo lo que prácticamente el linde con el ROF y el MOF del gobierno regional y con las causales que se denominan en la ley de gobierno regional, lógicamente que sí.
Y enterado en noviembre usted de estas ilicitudes virtualmente, como usted señala, ¿qué pasó con los gerentes? ¿Se mantuvieron en sus cargos? ¿Ya habían salido antes? ¿Los denuncia también a todos ellos? No podía denunciarlos a todos ellos porque no todos tenían la culpa. En el caso específico fue prácticamente del gerente general, pero con conocimiento de todo eso ya se tuvo que codificar algunas acciones de mayor control sobre este caso de riesgos. Pero si tomamos en cuenta que las adendas, entre otros, elevan los montos en función de los cuales se hacen las nuevas valorizaciones que se habrían pagado en su propio periodo, estamos hablando de responsabilidades generalizadas prácticamente en el staff que se encarga no solamente de la gerencia general, sino de la gerencia de infraestructura, de la asesoría legal, de la administración y demás, entiendo. En el caso de las valorizaciones no hay mayores gastos generales, no existen mayores gastos generales. Habiéndose ampliado inclusive entre 4 y 28 días, no existen mayores gastos generales, no hay gastos generales. En realidad no estamos hablando solamente de gastos generales, sino hablamos de un monto de millones que al haberse incrementado a los montos iniciales y al presentarse nuevas valorizaciones tienen relación directa. No hablamos solamente de gastos generales. En este caso tiene responsabilidad directa CECEL, porque CECEL hace las valorizaciones respectivas para el pago de los adeudos en cuanto a valorizaciones. ¿Está usted tratando de decir que no tenía responsabilidad también la misma preempresa, la supervisora y la administración, pese a que en el supuesto de que uno no conociera, los montos determinaron nuevas valorizaciones y la aplicación directa de los montos adicionados para los pagos con las valorizaciones que se pagaron en su periodo? Esto aparte de las valorizaciones hechas, en el caso de la primera adenda, firmada por el arquitecto Coco Acurio, esa es la madre del cordero prácticamente, porque de ahí se siguió continuamente este proyecto. Esa primera adenda, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que modifica? Fíjese que cambia la resolución, inclusive cambian los montos. De 191 millones de soles cambia a 204 millones. Ahí sí específicamente se debe conocer cuál era el monto primigenio y cuál fue. Entonces, si hablamos de suscripción de adendas, prácticamente allí es donde se inició la suscripción. La alteración de los contratos a suma alzada y demás que no permitían las adendas. Indudablemente. No debían haber permitido las adendas. Indudablemente, usted lo dijo, pero señor eso no congresista. significa que habiéndose cometido esa primera adenda improcedente por la propia definición de los contratos, no significa que habría las posibilidades para nuevas adendas, porque igualmente seguían siendo improcedentes y hasta ilegales. Sí, pues, pero al principio yo no estuve en el gobierno, Pero usted señor congresista. Usted fue vicepresidente. Sí. Eso significa que por lo menos tenía conocimiento de todo esto que estamos hablando. Yo quisiera especificarle en ese sentido, lamentablemente a mí me tuvieron en la congeladora, yo no sabía nada, cómo fue el proceso del Hospital Antonio Lorena y de muchas otras obras, porque estuve yo alejado o me pusieron prácticamente no articulado con los proyectos del arquitecto Coco Acurio. Yo recién cuando entro a gobernar especifico mis obras, proyecto mis obras y justamente declaro en emergencia el gobierno porque no teníamos dinero con qué pagar y es por eso que hablamos nosotros de los 71 millones. Pagamos los 50 millones que usted se está mencionando, los 50 millones y 21 millones que son 71 millones que yo solamente pagué. 71 millones, vuelvo a recalcar. Vamos a proceder al receso que ha solicitado, señor Concha. Muchas gracias, doctor. Continúan las preguntas del congresista Armando Villanueva, quien se ha hecho presente en la Comisión Lavajato como representante del Cusco, debido a que el ex gobernador regional de el Cusco se encuentra respondiendo por las obras de mejoramiento
del Hospital Lorena de esa localidad, para lo cual ha pedido unos minutos a fin de poder realizar consultas con quien se desempeñó como gerente de planeamiento cuando él tuvo a su cargo la gobernación regional, quien se encuentra precisamente a su costado. Mientras esto ocurre, nosotros vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y luego proseguimos con esta transmisión en directo desde la Sala Bolognesi del Congreso de la República.